En esta mañana quiero hablar de un tema que lo he titulado Las pérdidas de la vida. Y es que, fíjese bien, ¿por qué este tema? Y de hecho el texto lo vamos a tocar más adelantito. Porque todos en la vida siempre hay pérdidas. Desde el nacimiento hay pérdidas en la vida. Es decir, que son parte del diario vivir y de lo que una persona va a enfrentar. Esa primer pérdida es cuando el hijo nace. ¿Por qué? Porque estaba ahí, ¿verdad?, en el vientre de la madre, y esa separación es como una primer pérdida que tiene en su vida. Es decir, dejó ese tiempo de comodidad donde fue desarrollándose hasta venir a este mundo. Pero realmente la vida, siempre uno sabe que las cosas todos son temporales. Es más, hasta la vida es temporal. ¿Por qué? Porque uno no va a vivir para siempre en esta tierra, ¿no? Todo en la vida realmente son cosas temporales. Uno no va a tener, por ejemplo, a los padres para siempre. Aquellos que son hijos saben que no van a tener a sus padres para siempre. Todo lo que concierne a la vida es una constante pérdida. Entonces, podemos nosotros en verdad entender que tenemos que estar preparados, aunque muchas veces no lo estamos, para enfrentar esas pérdidas. Y como digo, pueden ser pérdidas humanas y muchas otro tipo de pérdidas que la persona tiene que enfrentar en la vida. Entonces, ¿cuáles son esos diferentes tipos? Hoy quiero mencionar algunos de los diferentes tipos de pérdidas. Cuando hablamos de pérdida, creo que lo primero que se nos viene a la mente sería la pérdida de un ser querido. Y creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por ahí, ¿sí o no? Todos. No hay nadie que se escape de esto. Es decir que, ¿por qué? Porque todo ser humano un día tiene que fallecer, ¿no? Entonces, ahí vemos nosotros que esto incluye, por supuesto, los padres, abuelos, tíos, hermanos, primos, suegros, hijos, en algunos casos, por supuesto, no en todos, amigos, por ejemplo, abortos espontáneos. Entonces, ahí vea usted que pérdida de seres queridos es inevitable. Y hay personas que no pueden sobreponerse a ese tipo de pérdidas. Pero tenemos que entender que la vida es así. Hay hijos que se criaron, por supuesto, quizás sin la mamá porque la mamá falleció, o sin el papá porque el papá falleció. Y así lo entendemos nosotros. Entonces conozco a un pastor que dice que su papá a los 5 años murió su papá. Él tenía 5 años cuando su padre murió. Y entonces, una de las personas que yo admiro en la escritura que perdió de una sola vez tanto fue Job. De una sola vez perder 10 hijos. ¿Qué les parece? Si una madre al perder un hijo le es difícil, no digamos perder los 10 de una vez. ¿Qué le parece? Perder los 10 hijos de una vez, pienso que ha sido el dolor más grande, hablando sentimentalmente, que un ser humano puede enfrentar en la vida. Pero también hay otro tipo de pérdidas, son las pérdidas materiales. Y aquí tenemos que ver entonces con personas que han perdido su casa, propiedades, negocios, vehículos. El año pasado mencioné de un hermano de acá de la iglesia que perdió la casa porque no es porque no la haya pagado, es porque el que se la vendió era un tramposo. Después de pagar muchos años la casa, y dijo, mire, llega el banco, esta casa no es suya, aquí tiene que desocuparla. Entonces, imagínese, y luego pierde el trabajo. Es una cosa bien difícil que cuando alguien tiene que enfrentar le dice, esto no puede estar pasando. Entonces eso es bien difícil. Yo tenía un vecino que
él embargó su casa, más bien dicho, hizo un crédito y por un precio muy alto y la hipotecó, más bien dicho, la hipotecó la casa para poner un negocio. Pone el negocio y no sé, quizás invirtió mucho o no supo él manejar el negocio y quebró. Y después me dice a mí, mire, pastor, quiero que ore por mí, que tengo una deuda. Y yo le digo, ¿y de cuánto es? Y me dice, yo digo, aquí es difícil, ¿verdad? Esta situación. ¿Por qué? Porque él no supo manejar eso. Así que tuvo que perder la casa. Entonces imagínese ir a alquilar después de tener su propia casa. ¿Ve? Eso es bien difícil. Mencioné una vez de una hermana que se congregaba acá, que por ayudarle a un cuñado de Estados Unidos, que se había ido para Estados Unidos, y el cuñado cuando iba por el camino le dice, mira, necesito que me prestes $3,000. Estoy hablando años, muchos años atrás. ¿Y ella qué? Hipoteca la casa para eso. Y ya estando el fulano allá, no le quiso responder. ¿Usted cree que eso es? Imagínese perder la casa por eso. Porque hubo un sinvergüenza que quería nada más la ayuda, pero a la hora de las horas no quiso responder. Entonces, cosas así suelen pasar y son dolorosas. Son dolorosas, hermanos. Así que hay una persona en la Biblia que usted lo ha visto. Es que usted sabe la historia de Mefiboset. Mefiboset fue alguien que de la noche a la mañana perdió primero a su padre, a su abuelo, su tío, porque en la misma batalla murieron su padre, su tío y el abuelo. Entonces, pero en ese mismo día también perdió la movilidad de las piernas, porque la muchacha que lo cuidaba, por salir corriendo, se le cayó, quizás se fregó la columna, quedó inválido. Pero no solo perdió eso, sino que también perdió la oportunidad de ser alguien importante porque era un príncipe. Y además de eso, se quedó en la calle. ¿Por qué? Porque lo que era del papá no era de él. O lo que era del abuelo no iba a ser de él. Entonces, todo lo pierde. Y por eso es que él se sentía como un perro muerto. Usted sabe la historia. Entonces, imagínense qué cosa tan dura. Porque en un solo día perder todo. No solo a sus padres, sino también su salud y la herencia que él podría tener. ¿Qué le parece? Me refiero porque a veces nos sentimos las personas más desdichadas de la vida. Pero realmente, amados, hay otras personas que les va peor que uno. También, amados, tenemos las pérdidas de aspecto de sí mismo. Son pérdidas que tienen que ver con la salud. Y aquí podríamos mencionar varias cosas de las pérdidas físicas. Por ejemplo, hay personas que han perdido parte de su cuerpo. Algún brazo, alguna pierna. Eso es bien difícil. Incluidas, amados, las discapacidades sensoriales, las motoras, psicológicas, por ejemplo, perder la autoestima o valores ideales, ilusiones, etcétera, etcétera. La mayoría de aquí conoce a la pastora Norma Torres. Ella, ahorita están haciendo quimioterapia porque lo tuvieron que operar de la mama por cáncer. Así que, ¿por qué no les pido oraciones por ella? Entonces, uno puede decir, bueno, si es una pastora, si es que eso no significa que porque sea una pastora. Hay pastores que han muerto de cáncer. Y entonces, si uno dice, ¿cómo es posible? Es parte de las cosas que a veces se tiene que enfrentar en la vida. Así que también pérdidas emocionales. Las pérdidas emocionales ahí tienen que ver precisamente con las referencias asociadas con las interpersonales, precisamente entre familias, amigos, pérdida de las relaciones como de pareja,
personas que llegan a romper, por ejemplo, ya sea que se separan, se divorcian las parejas, el novio lo deja, la novia la deja, eso es común, creo que la mayoría ha pasado por ahí. Personas que se mudan para otro país o para otro municipio, cambio de colegio, de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, muerte de una mascota, hay gente que cuando se le muere la mascota es algo doloroso para esa persona. Yo por eso no tengo mascota, solo una tortuga que tengo en la casa. Y un sapito que se llevé de la calle, que ya creció un poco. Así que, entonces, así que del sapito no me preocupo porque por ahí llegan, no, dale comer porque ahí llegan, son popos, así que eso come. Entonces, y la tortuga, como una vez a la semana a veces aparece que quiere comer, entonces no me preocupo mucho. Entonces, la gente pone demasiado amor a las mascotas. ¿Quién no se ha sentido mal porque ha perdido una mascota? Les conté que una vez llegó un perico a la casa y lo tuve una semana. Yo me encariñé mucho de ese perico porque solo a mí me buscaba. Bueno, también a veces a mi esposa, pero a él le gustaba ir a pararse aquí. Cuando estaba comiendo, llegaba a picotear ahí la comida. Entonces, pero se lo regalé a un hermano, ¿verdad? Acá de la iglesia. Así que le pusimos nombre Nino. Así que... Y me dolió regalarlo. Y yo le dije a la hermana, mire, no le vaya a cortar las alas. Y lo primero que hizo cuando se lo regalé, porque llegó volando, venía de otro lado, llegó volando el perico. Entonces, y eso me dolió, como no, ya la corté, me dijo, así que imagínese usted, ¿verdad? Entonces, así que esas pérdidas son parte de las cosas de la vida. Luego, amados, hay pérdida de objetos y oportunidades. ¿Quién no ha perdido oportunidades aquí? Dígame, todos hemos perdido oportunidades que no vuelven a llegar. ¿Quién no ha perdido objetos? ¿Quién no ha perdido teléfonos, alguna cadena, anillos, qué sé yo? El otro día... un sobrino mío me compró un aparato para conectarlo al televisor, porque mi televisor no es ¿cómo le llaman? Eso, ¿verdad? No es Smart TV. Entonces tuvo que comprarle un aparato y un día, hace como 3 domingos, cuando fuimos a predicar allá a Santiago Nonualco, estaba viendo televisión, luego entonces, cuando yo en la noche no hallé el dicho aparato, yo digo, ¿qué se hizo esta cosa? Y tuve que comprar otro aparato, similar, ¿verdad?, al que tenía, y mi hija pues le buscó cómo funcionara, y ¿sabe qué? Esta semana lo encontré. Entonces, y me costaba caro esa cosa, porque no vendían solo me costó como $50. Entonces sí, me dolió. Así que yo tuve un jefe que este hombre le amaba mucho el dinero. Este hombre, mire, si le daban un cheque de $50, me decía, anda a cambiármelo ya. Pero ese hombre como que no sé, tenía eso, ¿verdad? Y cuando había un banco, algunos, ya los mayorcitos aquí se han de acordar, de Fincepro, Incepro. Era un banco, amado, que estafó a un montón de gente, incluyendo él. Él, porque cuando pusieron los intereses, óigame, era por el 12%. Entonces él metió un buen dinero ahí. Y también una mujer que él tenía, también metió un montón de dinero. ¿Y sabe qué? Ese hombre sí que le fue mal. Porque lo estafaron. Mucha gente invirtió tanto, pero era por ser tan avaro, porque querían más. Esos bancos, los dos quebraron. Era la misma cosa y quebraron. Y no les devolvieron, o sea, les devolvieron, pero fue poquito en comparación a lo que habían invertido ahí. ¿Y porque estoy hablando? Que este hombre
tenía mucho dinero. Sí, imagine que él tenía 8 vehículos. Tenía casa en la colonia San Francisco. Mire, cuando eran colones, imagínese, por mes le pagaban 14,000 colones por una casa en la colonia San Francisco. Yo se los iba a cobrar a ese hombre. ¿Qué le parece? Tenía casa en dos casas en el Escalón, más el apartamento, la casa donde él vivía. Entonces, una persona de dinero. Pero le fue mal por lo mismo. Y una vez les conté de que él fue a un crucero allá a México. Un crucero no sé para dónde, ¿verdad? Pero era de México salir. Y él en el barco dice que llegaron a venderle unas cadenas de oro, pero chulas, ¿verdad? Así como le llamamos nosotros, chulas. Entonces, unas de esas esclavas, y él compró esa cadena, una esclava, ¿verdad? Pero gruesa. Y un día me dice, mira, me dijo, él tenía duda de lo que había comprado. Anda donde fulano, que era amigo de él, mira si esto es de oro. Que te diga si esto es de oro. Y voy, no, me dijo él, lo examinó el joyero, ¿verdad? Y me dice, decirle que esto es puro bronce. Y ese hombre sí le dolió porque él pensaba porque era un crucero y era de caché, ¿verdad? Había gente honesta. No, imagínese usted. Entonces hay cosas en la vida, como digo, que dan sorpresa, ¿verdad? Así que, amados, hay pérdidas evolutivas también. Por ejemplo, el ser humano, cuando va desarrollándose, pasa por diferentes etapas. La niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez. En cada una de esas fases atraviesa por diferentes cambios físicos y psicológicos. Y que lo llevan, amados, a integrarse a nuevos campos o a ocupar nuevos roles, dejando atrás muchos recuerdos y sentimientos, que lo que origina pérdida también. Por eso, los que son jóvenes, señoritas, caballeros, aprovechen su juventud, dejen de dar noviazgo muy temprano, aprovechen mejor esa libertad, porque después van a sentirse esclavizados. Van a querer tenerlos controlados y controladas. ¿Ve? Entonces aproveche cada etapa y no se adelante a los tiempos, porque cada etapa es diferente. Cada etapa es diferente. Entonces hay que aprovechar, porque hay cosas que se dejan atrás y uno dice, ¿por qué no hice esto en mi tiempo pasado? ¿Por qué? Entonces, pero yo me doy cuenta que entre todas las pérdidas, las peores pueden ser las pérdidas espirituales. Sé que es duro perder a un ser querido. Es duro perder bienes, casas o qué sé yo, dinero. Pero mire, yo pienso que esto tal vez emocionalmente no le afecte mucho a la persona, pero sí le puede afectar eternamente y para siempre. Es decir que cualquier dolor que la persona tenga que enfrentar le va a doler, cualquier cosa. Ya sea de muerte de seres queridos, pérdida de cosas materiales. Pero lo peor que la persona puede pasar en la vida son las pérdidas espirituales. Y en esta me quiero referir primeramente a la pérdida de la fe. Muchas personas que han comenzado el camino de Dios como que llegan a perder la fe. Y cuando estas personas pierden la fe, ya no quieren nada de la iglesia, no quieren saber de iglesia, no quieren saber de nada de lo que tiene que ver con Dios, porque como que perdieron la fe. Y ahí significa, amados, que algunos, aún estando en la iglesia, siguiendo los caminos de Dios, pierden el primer amor. Muchos podemos estar en la iglesia y hemos perdido el primer amor. Venimos como a la fuerza a la iglesia, o lo hacemos como por costumbre. No hay una convicción por lo que venimos a la casa de Dios. Entonces, otros pierden el propósito de Dios para sus vidas.
Dios los llamó, los diseñó con un propósito, pero por el camino como que abortaron ese propósito y ya con solo llegar a la iglesia es suficiente. Y no sabemos en verdad que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces muchos podemos estar en la iglesia, pero no tenemos propósito. Entonces eso son parte de las pérdidas espirituales. Pero la pérdida más grande es la pérdida del alma, que sería la más triste de todas las pérdidas. ¿Por qué? Por lo que dice Marcos. Vamos otra vez a Marcos 8:35. Mire lo que dice Marcos 8:35. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Cómo es eso el que quiera salvar su vida? Y luego dice, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Y es que, amados, hay personas que solo le ponen el interés a la vida terrenal. No les importa lo que hay después de eso. Mire, aquellos apóstoles, la mayoría de los apóstoles que el Señor llamó, murieron por causa del Señor. Ellos perdieron su vida, pero la ganaron. Entonces hay gente que dijeron, mire, negaron al Señor, no quisieron, dijeron, bueno, mejor salvemos nuestra vida, pero la perdieron. Ese es el punto. Que cuando las personas quieren ganar algo, salvar su vida, hablando terrenalmente, la pierden su alma. Es decir que hay personas que ganan algo, pero pierden otra cosa más importante. Por eso que Jesús está diciendo, mira, si quieres salvar tu vida, la vas a perder. Pero estoy hablando cuando humanamente tomamos elecciones nosotros de las cosas que vamos por lo seguro. Por eso es que Jesucristo dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Tomar la cruz significaba ir en pos de Jesús, dispuesto de ser posible hasta morir por causa del Señor. Pero si moría por causa del Señor, iba a salvar su vida. Pero si la ganaba, es decir, si humanamente se salvaba, la iba a perder. Entonces a eso se está refiriendo Jesús. Entonces note, ahí dice, volvemos a leer el texto, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Es decir, que muchas personas perdieron la vida por causa del Señor. Mire, Juan el Bautista fue una de esas primeras personas que perdieron su vida. Otro de los que le siguió posterior fue Jesús. Jesús perdió su vida, pero la ganó. Luego vemos a Esteban, que perdió su vida, pero él la ganó. Entonces se da cuenta. Hay gente entonces que quiere asegurar su vida, pero dice, la vas a perder. Mire lo que dice el 36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? ¿Y qué? Y perdiere su alma. Entonces note, hay personas que pueden tener todo lo que el mundo ofrece. Pueden tener riqueza, pueden tener placeres, pueden tener todo. Pero la pregunta que Jesús hace, porque note, esa es una pregunta. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces hay gente que lo tienen todo. Y uno dice, este hombre no le falta nada. Cuando uno va, por ejemplo, a diferentes colonias aquí como el Escalón, la San Benito, va por allá Antiguo Cuscatlán, Santa Elena. Mire, usted nunca quizás ha entrado a la colonia Altamira, unas casas, hermano. Esa colonia solo tiene una entrada, pero qué chulada de casas. Y uno dice, ¿y esta gente de qué vive? ¿Y cuánto gana? Porque al ver esas casas, uno dice, mire, estos tienen la vida hecha. Que no tienen nada que desear.
Entonces, pero, ¿y qué va a pasar con su alma? ¿Qué va a pasar cuando mueran? Van a perder todo. No solo van a perder lo que tenían, porque ya les he dicho que todo lo que el ser humano tiene es prestado. Y cuando nadie se lleva lo que es eterno, entonces está perdido. Así que hay mucha gente que puede vivir de la mejor manera sin que nada le falte. Porque el ser humano está enfocado en lo terrenal. ¿Qué es lo que tengo? Y nos aferramos a las cosas materiales, al dinero, a las posesiones. Y por eso la gente, mucha de la gente que tiene dinero, cree que no necesita de Dios. ¿Por qué? Porque lo tiene todo. Usted debe recordar que cuando una de las tentaciones de Jesús fue que el diablo le ofreció las cosas del mundo. Lo llevó a una parte muy alta y le enseñó los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces note, mucha gente se conforma con las cosas del mundo. Pero al tener esas cosas del mundo, sabe que va a perder su alma. No es que los ricos no tengan oportunidad de salvarse. No estoy hablando de eso, porque en los tiempos de Jesús, por ejemplo, José de Arimatea era rico. Pero sin embargo, era un discípulo de Jesús. Entonces, no estoy hablando que la gente rica, no, estoy hablando que aquellos que ponen su confianza en la riqueza y creen que no necesitan de Dios. Ese es el problema. Tener dinero, tener riqueza no es problema. Como dijo el apóstol Pablo, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, así que esto es lo que Jesús estaba hablando. Alguien puede tener todo lo que necesita, pero al final perder su alma. Versículo 37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Note, amados, ¿quién puede pagar algo por su alma? Se cuenta la historia que, bueno, allá en Roma hay una iglesia que se conoce como la iglesia de San Pedro. Esa la construyeron allá por a mediados del siglo 1500 por ahí, o algo así, no recuerdo bien la fecha. Pero ese templo, la Basílica de San Pedro, muchos dice que la gente vendía, los religiosos vendían, ¿cómo le llaman a esto? Indulgencias para construir esa iglesia. Es decir, que las personas como que estaban comprando algo. Y óigame, espiritual nada se puede comprar. Todas las cosas espirituales son gratis. Es más, la salvación es gratis. Los galardones se obtienen con el servicio y con lo que hacemos para el Señor. Pero entonces, hay personas que piensan que pueden hacer algo por salvarse. Nadie puede hacer nada. El precio ya está pagado y fue la sangre de Jesucristo en la cruz. Y la fe que la persona ponga en el Señor es lo único que necesita para la salvación. Por lo tanto, lo que un ser humano haga, nada de lo que haga va a obtener la salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro camino. Jesús es el único camino. Jesús es la única verdad. Y Jesús es la vida. Por lo tanto, ninguna persona puede hacer algo por salvarse. Todo está pagado. Y a través de Jesús es que se encuentra la vida eterna. Entonces, quien busca su vida en este mundo va a ganar, no va a ganar, va a perder su alma. El que la pierda por causa del Señor, la va a ganar. Entonces, por lo tanto, amado, para ganar en gracia hay que perder según el criterio de este mundo. Hay un texto que quiero que busque ahí en 2 Timoteo 2, 11 al 13. 2 Timoteo 2, 11 al 13. Mire lo que dice.
palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que, amados, realmente es importante saber que la vida no se trata nada más de lo presente, sino de lo que viene. ¿Sabe por qué Jesucristo dijo: y no temáis lo que matan el cuerpo, más el alma no puede destruir? Porque está diciendo: no te preocupes por lo terrenal. Es que ese es el problema, que el enfoque del ser humano está en lo terrenal y no en lo que viene después. Por eso es que muchas personas se van a ir al infierno, porque su mirada está en las cosas de esta vida. Y no piensan en verdad que Jesús pagó un precio por el alma de cada ser humano. Pero solo tiene el beneficio aquel que recibe al Hijo. Entonces, es necesario, oiga bien, valorar lo más importante en nuestra vida mientras lo tengamos. ¿Por qué? Y óigame, las cosas más importantes de la vida no son las terrenales. Es decir, no son los bienes, no es el dinero. Eso no es lo más importante. O le pregunto a usted, ¿cree usted que el dinero es más importante en la vida? ¿La casa es más importante en la vida? Porque le aseguro que hay personas que pueden dar cualquier cosa por un ser querido. Entonces, cuando pensamos, amados, que la vida es solo lo terrenal, solo las cosas materiales, estamos equivocados. Lo más importante en la vida son aquellos seres queridos con quienes Dios nos ha permitido convivir. Llamémosle padres, hijos, cónyuges, hermanos en Cristo. Por eso es importante entonces darle valor a los seres queridos que tenemos. Sí, amado, hay que hacerlo en vida. Si quiere hacer feliz a alguien, hágalo en vida. Si alguien usted quiere mucho, dígaselo hoy. Sea bueno hoy. Si usted quiere regalar flores, hágalo en vida. Si quiere decir te amo, hágalo en vida. Si usted quiere hacer feliz a alguien, hágalo en vida. Yo pienso que no hay que llevar flores a los cementerios. Mejor lléveselo ahora que está vivo. Porque cuando la persona está muerta no sabe que si le llevaron algo, si la persona va a llorar ahí cuando va al cementerio. Mejor hágalo en vida. Porque hay personas a la hora que están enterrando a alguien, lloran tanto ahí. Y dice: ¿cómo quisiera que estuvieras aquí? Y cuando está en vida ni caso le hacen. No le dan importancia, no valoran a esa persona. Ya sea si fueron hijos, fueron padres, fueron cónyuges. Conozco de una hermana que su esposo falleció, pero en vida no, como que no se llevaban bien. Y después lamenta: ¿cómo quisiera? Mire, ¿para qué? Pues, si ese es el remordimiento. Así que, amados, procure usted entonces no morir con remordimiento. Ay, dijo, ¿por qué no hice nada hoy? ¿Para qué está llorando después? No, haga algo por esa persona. Así no le queda ningún dolor a usted y cuando parte diga: gracias a Dios hice todo lo que yo pude con esta persona. Ya sea que fueron sus papás, ya sea que fueron su cónyuge, hermanos, etcétera, etcétera. Hágalo en vida. Si haga algo bueno por otra persona. Porque no siempre las vamos a tener a las personas. Entonces, no sea de los que llora mucho después, porque eso no sirve. No, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por las personas que tiene.
Porque no siempre vamos a tener a las personas. ¿Ve? Porque hay personas que se van a perder por el camino, quieras o no. Entonces, ¿cómo afrontar cualquier tipo de pérdida? Con esto finalizo. Claro, la primer tipo de pérdida que podemos pensar, como lo decíamos, es la muerte de un ser querido y su posterior etapa de duelo, es decir, el proceso de adaptación emocional, porque no es fácil eso. Pero también hay otra clase de pérdidas, las que mencionamos, pérdidas materiales, que también duelen si la persona le ha costado toda la vida, por ejemplo, y que lo pierda. Entonces, ¿cómo entonces superamos esas pérdidas? Lo primero, amados, es aceptar la realidad de la pérdida. La persona tiene que aceptar la realidad. Porque si no lo acepta, entonces va a vivir con ese dolor. Entonces hay que afrontar plenamente la realidad de esa persona que murió, de esa persona que se ha marchado y no volverá. Entonces es lo primero, aceptar la realidad. Porque si la persona vive aferrado y es que esto no puede pasar, no, si ya pasó. Si alguien no lo asimila, se va a hacer daño a sí mismo. Entonces, y hay algunas fases del duelo. Y esto me quiero referir a alguien que tal vez perdió un ser querido. Existe la teoría más conocida sobre la fase que atraviesa una persona en un periodo de duelo, de una psiquiatra alemana, Elisabeth Kubler-Ross. Dice que según esta teoría existen 5 etapas de duelo: la negación, el enfado, la negociación, la tristeza y la aceptación. Dice, aún así, como decía, ¿verdad? Esta psiquiatra, cada persona lo vive de forma distinta y en estas 5 fases no siempre se suceden en el mismo orden, ni todas las personas pasan por estas 5 etapas. Pero sirve mucho para hacernos la idea. Por ejemplo, esta primera fase no concebimos el hecho, dice, de haber perdido algo. No creemos que haya sucedido realmente. Nos negamos a ver la realidad y seguimos creyendo que todo volverá a la normalidad. Entonces eso es engañarse. Es la negación. Usted dice, no, es que no puede ser. Sí, no, pero fue. Esa es la primera etapa. La otra etapa, el enfado. La incertidumbre y el miedo provocados por la pérdida nos enoja y esa ira nos impulsa a buscar culpables. Nosotros mismos, otras personas. Entonces, cuando una persona está enojada, es que por culpa tuya murió. Es la etapa del enfado, la etapa de la negociación. Dice que en esta fase empezamos a entender lo que está ocurriendo, lo que nos ha pasado. Y por eso intentamos buscar y negociar una solución con nuestro entorno o incluso con nosotros mismos para mejorar la situación. Y ahí decimos, ¿podemos seguir siendo amigos? Esta negociación nos duele proporcionar una solución sostenible o sana, pero dice, sí puede reducir el dolor, al menos temporalmente. Y luego está la etapa de la tristeza. La fase más larga, a veces dice, parece interminable, en la que nos damos cuenta del vacío que ha quedado tras la pérdida en cuestión. Y la quinta, la aceptación. Empezamos el proceso de asimilación de lo que ha ocurrido y aprendemos a convivir con la pérdida. Entonces, esas 5 fases pasan cuando hay una pérdida de un ser querido. Como dije, no es en todos los casos que tiene el mismo orden, pero ¿qué quiero decir? No hay ser humano que esté exento de pérdidas. Pero tenemos que enfrentar las pérdidas, cualquiera de las que sea. Entonces, algunos consejos prácticos, y con esto finalizo. Lo que está claro es que no existe una fórmula mágica para recuperar
recuperarse de una pérdida. No lo hay. Aceptar y afrontar la realidad de la pérdida implica tanto la aceptación racional como la emocional. Identificar los sentimientos de la pérdida que pueden variar desde la pena, la soledad, hasta la culpa y la rabia. Y por último, adaptarse al medio, es decir, reajustar nuestra vida tras la pérdida. Y por último, recolocar emocionalmente en nuestra vida a la persona que hemos perdido, ya sea algún objeto, etcétera, etcétera. Entonces, para continuar vinculados sin que esto detenga nuestra vida. Así que, hermanos, la vida, hay diferentes pérdidas. ¿Pero qué? Valoremos lo que tenemos, démosle gracias a Dios por lo que nos ha dado, y si son seres queridos, valorémoslos mientras vive, y hagamos todo lo posible por sentir bien a esa persona. Porque si en vez de hacer lo que se sienta bien, usted le hace la vida difícil, usted va a lamentarse tarde o temprano cuando esa persona tenga que partir. Lo va a lamentar. ¿Y por qué no lo hice? ¿Por qué fue así? Pero ya es muy tarde. Así que nadie está exento. Pero agradezcamos a Dios por lo que nos ha dado. Y vivamos, como digo, como personas que estamos ahí para ser de bendición de otras. Lo que usted da es lo que siempre va a recibir. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10. Día de semana tenemos 2 servicios, el día miércoles y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.